cristianos, el ser discípulos de Jesús, es correr una carrera de largo aliento. No es una carrera de 100 metros o de 50 metros. La carrera del cristianismo es una carrera que dura toda la vida. ¿Usted puede decir amén? ¿Y por qué lo digo? Porque puede ser que a veces pensamos que las cosas no llegan rápido, o pensamos que el camino se hace difícil o se hace largo, o no vemos rápidamente las respuestas que queremos ver o que le pedimos a Dios. Pero esta carrera es una carrera de largo aliento. A veces te va a tocar correr cerro arriba. Y cuando uno corre cerro arriba, la verdad es que uno se cansa, ¿cierto? Pero a veces es donde más firme da los pasos. A veces te va a tocar correr cerro abajo. Y cerro abajo a veces es más fácil, pero es más peligroso. Porque a veces te caes, te resbalas y puedes salir herido. A veces te va a tocar correr en un camino llano, de pasto, de rosas. A veces te va a tocar correr en un camino de piedras, de hoyos. A veces te va a tocar correr con muchos obstáculos, uno tras otro. A veces vas a tener que cruzar esos obstáculos. A veces no los vas a cruzar a la primera, te vas a caer. Pero lo importante de esta carrera es nunca darse por vencido, en nunca volver atrás, en nunca desistir, en nunca decir me quedo en el suelo y ya no corro más. O porque si me sale un obstáculo decir ya no voy a correr más. Por eso la Biblia nos anima que cada uno de nosotros debe correr esta carrera mirando a Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Esta carrera no se corre de otra forma. Si esta carrera tú la quieres correr en tus propias fuerzas, en algún momento tus fuerzas te van a fallar, vas a flaquear, vas a caer, vas a desistir. A veces con tus propias fuerzas, ¿qué vas a hacer? Vas a criticar, vas a juzgar, vas a desalentarte y no vas a perseverar en lo que Dios quiere. Por eso, hermanas, nosotros debemos estar confiados y seguros en lo que Dios espera de ti y de mí. Que no paremos de correr. Le puedes decir al que está atrás tuyo, no pares de correr. No pares de correr. Y si quieres le puedes decir, no pares, sigue. Puedes decirle así también, no pares, sigue. A eso es lo que Dios nos llama. Ahí está mi palo blanco. Gracias a Tojita, ¿cierto? Ahí. No pares, sigue. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Dice amén. A esto es lo que Dios nos ha llamado, a que corramos. Hay un solo problema al correr en esta carrera. Otra versión dice, le llama el lastre del pecado.
El pecado es lo único que nos estorba y que nos hace volver atrás. Por eso se nos anima a que nos debemos despojar. ¿Cómo me despojo del pecado? Primero, confesando. Segundo, arrepintiendo y diciéndole al Señor: Señor, necesito de tu gracia para vencer el pecado en mi vida. Pero una vez que yo me despojo, tengo que tener esta relación de mirar a Jesús todos los días. Porque si yo dejo de mirar a Jesús, primero pierdo el blanco, pierdo el objetivo y pierdo la meta. Y puede ser que me meta en carreras que Dios no quiere que me meta. Que me meta a correr a lugares donde Dios no quiere que yo corra. Y a veces estamos corriendo en lugares donde Dios no quiere que corramos. Y la verdadera carrera la dejamos de correr. ¿Y cuándo puede ocurrir esa confusión? Cuando estamos distraídos o cuando no estamos mirando a Jesús. Por eso la clave es correr esta carrera mirando a Jesús. Él es nuestro entrenador. Él es el que te dice: vamos, tú puedes, sigue, una vía más. Pero este entrenador no solo se te queda mirando. Este entrenador también, si te caes, va a ir a recogerte. Te va a dar la mano y te va a decir: sigue corriendo. Sigue corriendo. Por eso, hermanos, más que nunca en este tiempo, donde quizás la fe y esto de correr se nos impide, o hay un impedimento, o hay obstáculos que no nos quieren dejar correr, que te quieren frustrar, que te quieren desanimar. Y a veces uno piensa que son las personas, a veces algunos piensan que son el cónyuge, o los hijos, o el problema financiero, o el presidente, o etcétera. Y a veces no nos damos cuenta que el único que nos quiere impedir correr es nuestro enemigo, el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Y él no quiere que tú corras, él quiere que tú como se dice, te aguaches y quedes ahí quieto, achanchado. Sí. Le quieren decir que está al lado tuyo: no te achanches. No te achanches. En la fe, estoy hablando en la fe, ¿cierto? No piense otra cosa, en la fe. Porque cuando uno se achancha en la fe, un término bien campesino, ya que estamos saliendo del 18, achancharse en la fe es simplemente cuando yo dejo de correr, dejo de mirar a Jesús, dejo de tener fe. Y sobre todo el enemigo quiere eso, porque ahí es donde Él nos llena de mentiras. Es ahí donde Él nos llena de engaños. Es ahí donde también Él hace que nosotros miremos el futuro con poca esperanza. Nosotros hoy día estábamos cantando, me parece que fue la primera canción. Decíamos: tu nombre es vida, pero tu nombre es esperanza. La esperanza es vida. ¿Realmente Jesús es tu esperanza? ¿Realmente en los tiempos más difíciles, cuando la carrera está dura, así tú esperas en Dios? Porque por eso es que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús. Si solo nosotros ponemos nuestra confianza o mirada en nuestros propios recursos, en los recursos humanos, es muy difícil que tengamos confianza y fe sobre el futuro. Porque cuando nos miramos a nosotros, ¿qué miramos muchas veces? Que el sartén está chico. Nos miramos y nos vemos, y a veces no vemos muchos recursos en nosotros mismos. ¿O eso me pasa a mí nomás? ¿Le pasa a usted? Se ve que tiene todo para que, ¿cierto? A veces uno piensa y está así: soy el supercampeón.
Pero a veces no nos vemos así. Y la realidad es que no somos así. Somos débiles. La realidad es que en nuestras propias fuerzas nunca podremos. Por eso necesitamos mirar a Jesús. Por eso aún Jesucristo, en la tarea que nos envió a hacer discípulos en Mateo 28, del 18 al 20, ¿cierto? Que Él dice que todo poder, dijo Jesús, me es dado en el cielo y en la tierra. Y nos dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Pero qué dijo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él estará. ¿Y por qué Él estará? Porque lo necesitamos. Porque no podemos correr esta carrera solos. Jesús sabía que sin su ayuda, nosotros y también los primeros discípulos no llegarían al final de sus vidas con una esperanza intacta. Los primeros discípulos tenían muchos obstáculos, quizás muchos más de los que nosotros tenemos hoy. Ellos, los primeros discípulos, vivían bajo un imperio que los había conquistado y que los oprimía, el imperio romano. Cuando uno estudia la historia del imperio romano, era un imperio súper cruel, súper racista, y a los judíos sobre todo los oprimía demasiado. Pero a los cristianos se les llamó enemigos públicos. Casi los últimos emperadores del Imperio Romano, todos persiguieron a los cristianos. Eran sus enemigos. Hubo un emperador que les echó la culpa de que incendiaron Roma. Eran perseguidos. No solo eran perseguidos los cristianos por los romanos, sino también por sus propios paisanos, por los propios judíos. Y no eran perseguidos así nomás. No solo les decían canuto, no solo les decían fanático, no solo les decían religioso. No, eran agresivos. Y dice también la Biblia y la historia de la iglesia que había un problema también dentro de los primeros cristianos, que habían infiltrados, que habían algunos que se hacían llamar hermanos, pero que no eran hermanos. Entonces, todo este contexto era lo que vivían los primeros discípulos. Era difícil ser cristiano, pero por eso Jesús les dijo, yo estaré con ustedes. Corran mirándome, para que su fe, para que su esperanza no fluctúe y ustedes puedan vencer. Y esas palabras que Jesús les dijo a la primera iglesia, también te la dice a ti. Me la dice a mí. Quizás hoy día nosotros, nadie viene aquí a tentarnos, ni a ponernos una pistola, ni a meternos presos, ni a llevarnos a un circo donde los leones o los gladiadores nos van a matar. Pero quizás esas flechas o esa presión es una presión sutil de ideas. El día lunes, ¿para qué vas a hablar? Y vienen flechas sobre tu vida que te adormecen. Esto no es pecado. Y el enemigo te empieza a susurrar para que tú vayas bajando la guardia. Y en la medida que tú vas bajando la guardia, ¿qué va pasando en ti? Vas dejando de correr. Te vas achanchando. Por eso, nosotros, queridos hermanos, necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Dios intervino. Por eso fue tan vital en la primera iglesia y en el mensaje del Evangelio. Fue crucial hablar de la resurrección de Cristo. ¿Por qué?
Este era el mensaje, esta era la buena noticia. ¿Por qué ellos fueron testigos durante 40 días sobre la resurrección? Porque la resurrección es lo que nos da esperanza. La resurrección es la que nos dice que esta vida no lo es todo, que no importa lo que pueda pasar, total, yo tengo vida eterna. Eso es lo que Dios ha prometido. Y esa intervención de la resurrección de Jesús era un continuo aliento en medio de las pruebas con los primeros discípulos. Cuando los discípulos veían que venían los leones, yo creo que se asustaban, ¿no? ¿O usted, si ve un león venir? A veces algunos ven un chihuahua y les da susto. Pero imagínense un león. Yo creo que les daba susto. Pero ¿saben? Ellos se acordaban. Jesús prometió que donde Él está, yo estaré. Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las limitaciones humanas, la resurrección y el mirar lo que Cristo había prometido les daba esperanza. Por eso hay un corito que nosotros alguna vez lo hemos cantado, ¿cierto? Porque Él vive, triunfaré mañana. Eso sí, afinadamente, ¿cierto? Porque Él vive, ya no hay temor, porque Él vive. Nosotros, hermanos, creemos en un Dios vivo, en un Dios que está vivo, en un Dios real, vivo todos los días, que a cualquier hora va a tener, yo puedo mandarle un WhatsApp. Y no es que Él se demora en leer, Él está en línea siempre. Lo que pasa es que nosotros a veces no estamos en línea. Parece que a nosotros a veces la señal nos falla. El Wi-Fi. Como decía una tía mía, la Wi-Fi. El Wi-Fi a veces nos da la señal. Porque no estamos mirando a Jesús. Dios quiere que nosotros entendamos que Él está con nosotros. Por eso, todas las promesas que Jesús había declarado, los primeros discípulos la entendieron, y por eso en Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice Dios que derramó sobre la primera iglesia de su Espíritu Santo, y vinieron las señales y los milagros, los prodigios, ellos lo esperaban. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén y recibirán poder de lo alto cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ellos esperaban este poder, pero no es solo un poder para hablar, no es solo un poder para cantar, es un poder para ser martus. Esa es la palabra original que nosotros traducimos por testigo, martus. Y martus es también donde viene la palabra mártir o martirio. Por eso ellos podían decir, cuando el Espíritu Santo vino, estaban preparados. Si tengo que vivir, como decía Pablo, si vivo, para el Señor vivo. Y si muero, para el Señor muero. Ya sea que viva o muera, soy del Señor. ¿Me entiende? Que no era solo una prosa. No era solo una canción, no era solo que usted expresara una letra, era una creencia real. Y por eso los primeros discípulos estaban muy claros. Y nosotros también deberíamos tener esta revelación o esta claridad de correr confiando y sabiendo que Dios está con nosotros. Por eso esta carrera es una carrera que tenemos que hacerla mirando a Jesús. Y es imprescindible que tengamos una relación con Dios todos los días. Por eso, hermanos, la iglesia ha llegado hasta estos tiempos por la fe
la soberana voluntad de Dios. Por eso los primeros discípulos y durante toda la historia podemos ver que los que se han mantenido y han proclamado este mensaje se han mantenido firmes en la fe. Y como habíamos visto hace 2 semanas antes del 18 de septiembre, dijimos que la fe también la podemos traducir como riesgo, ¿cierto? El que corre el riesgo, el que se esfuerza, el que da todo al Señor. Y por eso, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la soberana voluntad de Dios, es ahí donde operan los milagros. Y por eso podemos ver que durante la historia, los hombres y mujeres que han creído en el Señor han obtenido confianza, fuerza y descanso cuando han puesto su confianza, su esperanza y su fe en la soberana voluntad de Dios. Pero esto no es solo decir, a esto es lo que Dios nos llama, a ser discípulos. Un discípulo no es solo alguien que cree, un discípulo es alguien que también la palabra del Señor la pone en práctica. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, lo vamos a leer, no sé si lo pone la nave, por favor. Ahí está. Pablo declara su confianza en este Dios todopoderoso y soberano, diciendo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo podríamos declarar eso? ¿Cómo alguien puede decirlo de su corazón? No se dice esto cuando estoy en el camino de las rosas, sino se dice cuando estoy en medio de la tribulación, en medio de la angustia. Así lo dijo Pablo. Por eso él también exalta a Dios. Y me gusta esta exaltación que él hace, porque casi es una alabanza, es una canción. En Romanos 11, del 33 al 36, dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso los primeros cristianos podían caminar, no porque todo le iba bien, porque a veces uno, no sé, piensa en Pablo, piensa en Pedro, piensa en los primeros discípulos. ¿Qué pensaban? Los grandes hombres de fe. Sí, eran grandes hombres de fe, pero no eran grandes porque todo le iba bien. Por el contrario, yo creo que muchos le iban muy mal. Pero aquí es donde está la confianza, mi renuncia, mi decir: Señor, seguiré corriendo. Quizás hoy me toca correr en un terreno difícil. Quizás hoy te está tocando correr cuesta arriba. O quizás hoy en tu camino hay obstáculos. Pero Señor, tomaré tu mano y seguiré corriendo.
Por eso él también, Pablo mismo escribe en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por eso Él nos anima, y la palabra nos anima a que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza y miramos a Jesús en esta carrera, tendremos una victoria constante e incuestionable. ¿Dices amén? ¿O no? ¿O crees que siempre vas a estar derrotado? Que nos va a pasar como la selección chilena, ¿cierto? Que nos da paliza hasta Marruecos nos da paliza. Algunos piensan así, como cristianos, que no. La lucha. Yo tengo una tía que se llama así, la lucha. No, pero de verdad, si no hay chiste, se llama así. Pero algunos están casados con la lucha. Pero no fuera nada que estuviéramos casados con la lucha. El tema es qué pensamos. Siempre vamos a perder, que no vamos a poder triunfar, que no vamos a poder mantenernos firmes, que este caminar con Cristo es un caminar de puras derrotas. Porque esto tú lo tienes que contestar. Esto es algo tan personal. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué piensas de esta carrera, de este caminar, de lo que estás viviendo quizás hoy? Por eso, a los mismos hermanos le escribió Pablo en Corintios. Quizás eran hermanos que estaban débiles y faltos de recursos. Y también les declara que deben confiar en esta victoria al final de Cristo. Y esta misma victoria al final de Cristo es la que nosotros también debemos tener la confianza. Porque si en algún momento hemos dicho: Señor, yo quiero ser un discípulo, yo quiero ser un cristiano, es por esto. Y dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios nos ha dado armas poderosas. Dios nos ha dado armas poderosas. Te lo voy a decir en sí. Dios te ha dado armas poderosas. Pero yo a lo mejor pienso que mi arma es una pistolita de agua, que no le hace daño a nadie. Y si yo pienso que estoy acuartelado, cuando uno se acuartela, ¿qué es lo que espera? ¿Qué está esperando en una trinchera? Está esperando al enemigo, es verdad. ¿Pero qué está esperando? Que el enemigo te ataque. Entonces, ¿cómo tú vas a destruir fortalezas si tú solo esperas? Si no corres, si estás achanchado. Porque las armas que Dios nos ha dado son para destrucción de fortalezas. Las puertas del Hades serán destruidas. Pero para eso tengo que estar corriendo, tengo que avanzar. Pero a veces, como a mí me pasa, y a ustedes me imagino, a veces uno dice: ¿para qué? Mejor espero. Porque el que espera no es manzana. Tarantas. No.
Porque a veces cuando esperamos, pensamos que eso es lo correcto. Pero las armas de Dios son armas que Dios nos ha dado para la destrucción de nuestra fortalezas. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. No es necesario que me la contestes, pero quizás la medites. Nuestra esperanza para el futuro es una esperanza de confianza, es una esperanza de fe, de optimismo en Cristo, en la victoria final de Cristo. ¿Tú crees así? ¿Tú crees realmente que la iglesia, la novia de Cristo, va a ser una iglesia donde podamos cosechar este último avivamiento mundial, donde las naciones, donde mucha gente se entregará a Cristo? ¿Así piensas? ¿Piensas que mucha gente volverá y llenará este lugar y llenará muchos lugares clamando y viniendo a buscar al Señor? Porque de eso depende, ¿qué es lo que tú miras? Porque a lo mejor tú estás orbitando, estás como los pajaritos, ¿cierto? Pajaritos. Pero ¿qué miras para adelante? ¿Qué visión tienes? Por eso, Pablo y los primeros discípulos, aunque vivían en medio de una persecución mundial, porque no era una persecución solo en Jerusalén, era una persecución. ¿A dónde iba Pablo? ¿Qué querían hacer? ¿Hacerle a Pablo? ¿Y a dónde iban los cristianos? Se los querían echar, los querían matar. Donde iban eran enemigos públicos. Por eso era una persecución mundial de la iglesia. Y esta persecución, este enemigo, no era un virus. Nosotros ya nos sacamos la mascarilla, pero en realidad era la otra semana que ya, pero ya estamos, ¿cierto? Pero nuestro enemigo no es un virus, sino que el enemigo de los primeros cristianos, de nosotros, dice la Biblia, que es el maligno. Y el maligno mueve, de hecho a los primeros cristianos, por eso el maligno movió todo un imperio para que nos persiguieran. Entonces, hermanos, si la primera iglesia y los primeros hermanos hubiesen fundamentado su visión del futuro, basado solo en lo que vivían, basado solo en lo que los rodeaba, se hubiesen vuelto pesimistas. Porque si ellos solo hubiesen mirado y se hubiesen basado en lo que vivían, ¿qué les esperaba? Quizás para muchos era la muerte ahí a la vuelta de la esquina. Y de hecho fue así. Todos, excepto Juan, todos murieron martirizados. Solo Juan murió de vuelta, pero murió exiliado en una isla. Entonces, ¿cuál era? Si ellos hubiesen mirado sus circunstancias, hubiesen sido muy pesimistas. Entonces, cuando nosotros solo vemos con los ojos humanos, en realidad es lógico pensar que es difícil o imposible que la iglesia continúe, que la iglesia sobreviva, que la iglesia se multiplique, que la iglesia vea la gloria de Dios, que la iglesia vea el triunfo, que la iglesia vea la prosperidad. Es muy difícil. Porque cuando vemos con ojos humanos, ¿qué vemos? ¿Qué ves tú, hermano? O sea, el fruto es evidente. No vemos el triunfo. Quizás muchas veces vemos todo pájaro, todo nublado. Pero ¿saben? La iglesia ha sobrevivido a más de 2 siglos. Ha sobrevivido. Dije 2 siglos. No, 20 siglos. Y seguirá sobreviviendo.
y seguirán habiendo cristianos hasta que Cristo vuelva. Y aunque se levante como guerra contra mí, no temeré. Eso dice el cristiano. Por eso, nuestras esperanzas, hermanos, no tienen que estar en lo que yo tenga o en lo que yo pueda hacer, sino en Dios. Y voy a dejar hasta aquí hoy, porque es importante, más que usted solo escuche, porque quizá usted está pensando, no, eso es lo que está diciendo el pastor, ya es verdad, todos lo sabemos, por eso somos cristianos. Pero una cosa es que yo lo sepa, una cosa es que yo diga amén, sí, es cierto, pero otra cosa es que yo lo viva, que en la práctica, en medio de las circunstancias difíciles, yo diga sí, Jesús, tú eres mi esperanza. En medio de las circunstancias difíciles, yo diga sí, Jesús, tú eres mi único recurso. No tengo otro recurso, no tengo en qué más apoyarme. No me puedo apoyar en mis propias fuerzas, no me puedo apoyar. A veces uno quiere apoyarse quizás en el cónyuge, en otras, y a veces ni en nosotros podemos apoyar. Porque el único o la única fuente de sustento y de vida es Dios. Por eso esta carrera se corre mirando a Jesús. Hay una canción que también dice: todas mis fuentes están en ti, la fuente de mi vida, la fuente de mi amor, la fuente de mi poder, la fuente de mi fe, de mi esperanza. Todas las fuentes están en Dios. No hay otra fuente. No te equivoques. El único que podemos beber, Jesús dijo: yo soy agua de vida. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Pero a veces, y tenemos que ser muy sinceros en esto, estamos secos, estamos sedientos y pensamos que no hay agua, pero en realidad sí hay. El tema es que no la estamos buscando. O al igual que esa mujer samaritana, decimos no tenemos con qué sacarla. Pero Jesús le dijo: esta agua que yo te daré de tu interior brotarán ríos de agua. Esta es la vida en abundancia que Dios ha prometido, que su Espíritu Santo está aquí. Por eso Jesús se fue y por eso Él dijo que enviaría al Espíritu Santo. Ponte en pie.